Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico Conociendo a Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar de el Nuevo Testamento. Ya en la sesión anterior habíamos hablado del Antiguo Testamento y cómo el conocer y estudiar muchos de los hechos descritos ahí nos van a ayudar a entender nuestro mundo actual. Ejemplos como la desobediencia de Adán y Eva, cómo eso nos ayuda a entender por qué todos los seres humanos somos pecadores. Por otro lado, entender el diluvio y nos ayuda a entender cómo esto tuvo unas consecuencias drásticas en cómo nosotros vemos la tierra actualmente. Pero el más importante de todos es ver cómo, a pesar del pecado de Adán y Eva, Dios prometió que nacería un Salvador que derrotaría el enemigo y se encuentra registrado. Vale la pena revisarlo porque esta promesa, la primera promesa, se encuentra registrada en el libro del Génesis en su capítulo número 3 versículo 15 y dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el entender que todo esto, todo esto es algo que Dios nos prometió y que a lo largo del Antiguo Testamento fuimos viendo cómo este plan de parte de Dios fue tomando forma, nosotros lo vamos a poder ahora contemplar de una manera real, porque aún hasta nuestros días podemos ver esta preciosa y maravillosa promesa de parte de Dios cumplida en el Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar precisamente con los evangelios. Porque el Nuevo Testamento no solamente son los evangelios, aunque es, podremos decir, lo que más se conoce. 400 años después de que Dios le habló al profeta Malaquías, Dios nuevamente habló a este periodo de 400 años en los cuales no hubo un profeta que hablara. Se conoce como un periodo de silencio. Y precisamente ese mensaje que está en Malaquías 3:1 nos habla de que muy pronto se iba a cumplir aquello que estaba ya, que ya había sido dicho, que iba a venir un profeta que iba a preparar ese camino para el Señor. ¿Y qué dice Malaquías 3:1? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ya estaba ya estaba preparándose todo. El nombre de ese profeta era Juan. El nombre del Mesías es Jesucristo, nacido, nos dicen los evangelios, de una virgen cuyo nombre es María. Y fíjense una cosa, Jesús, el Señor Jesucristo, creció como un observador de la ley judía. Y más o menos cuando tenía alrededor de 30 años, comenzó lo que se conoce como su ministerio público para Israel. Juan había estado predicando acerca de este reino mesiánico que iba a venir y estaba bautizando a todos aquellos que creyeron en su mensaje y se arrepintieron de sus pecados. Y cuando el Señor Jesucristo vino a ser bautizado, Dios habló de forma audible y el Espíritu Santo descendió visiblemente sobre el Señor Jesucristo, siendo esto algo maravilloso porque lo estaba identificando precisamente como el Mesías prometido. Y a partir de ese momento, ya el ministerio de Juan el Bautista comenzó pues a ir menguando, comenzó a irse apagando, porque ya no era su tiempo. Lo que Dios le había mandado a hacer,
ya estaba hecho. Pero fíjense una cosa, hablábamos de esto que ocurrió en el bautismo del Señor Jesucristo y vamos al Evangelio de Mateo en su capítulo número 3 versículos 16 y 17. Dice, y después, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y qué maravilloso es esto, lo mencionábamos en una sesión anterior, porque podemos ver a la Divina Trinidad en una escena maravillosa, maravillosa de verdad. Pero bueno, esto es algo que llena mucho de emoción porque podemos comprobar que el Señor Jesucristo no fue cualquier hombre, sino que el Señor Jesucristo era efectivamente el Mesías prometido. Y algo que hizo el Señor Jesucristo fue llamar a 12 discípulos. Y estos discípulos no eran las personas más preparadas, las personas que eran las mejores de su época. No, no, no. Eran personas como tú y como yo. Personas de distintas clases sociales y los llamó precisamente para enseñarles qué era lo que tenían que hacer. Algunos eran pescadores, algunos eran cobradores de impuestos, en fin, había una diversidad en cuanto a lo que ellos hacían. Y los nombres de estos apóstoles están registrados en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo. Y mientras el Señor Jesucristo viajaba, él viajaba mucho, andaba recorriendo muchas ciudades, él sanaba enfermos y realizó muchísimos, muchísimos milagros. No todos los milagros que están en la Biblia son todos los que hizo. Porque vemos que hay muchos pasajes que dice, y le traían a los enfermos y los sanaban. Y sí vemos ejemplos de milagros en particulares, pero no nos dice cuántos sordos sanó, cuántos ciegos, cuántos paralíticos. No, no, no. La verdad es que dice la Biblia que si estuvieran escritos todas las cosas que ha hecho, no alcanzarían. No alcanzaría. Sería algo maravilloso. Pero bueno, y al ver todos estos milagros, había grandes multitudes que se admiraban. Vaya, yo creo que cualquiera de nosotros nos sorprenderíamos de ver todos esos milagros. Eh, pero no todos estaban contentos con lo que él estaba haciendo, porque los líderes políticos y religiosos pues de aquella época de la comunidad judía, se ofendieron. Que no es nada nuevo porque hoy en día también mucha gente se ofende al escuchar el mensaje de Dios, pero vamos a hablar de los tiempos bíblicos. Y entonces estos líderes se estaban ofendiendo y muchas veces iban con el Señor Jesucristo y le decían, oye, a ver, tú, ¿por qué haces esto? Y el Señor Jesucristo los trataba como unos hipócritas porque ellos iban a hablar cómo hacía las cosas, quién era él, lo cuestionaban cuando no sabían que él es Dios. Y fíjense una cosa, ellos inclusive decían, es que este lo hace porque está haciendo las cosas porque el diablo le está dando poder. Fíjense nada más qué percepción tenían de lo que hacía el Señor Jesucristo. Y esto lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos no entendían que quien estaba frente a sus ojos era el Mesías prometido. Pero bueno, las multitudes que seguían al Señor Jesucristo se fueron esparciendo porque Él no tenía la intención de en ese momento de proclamarse rey o de venir a quitar esa opresión del gobierno romano que tenían los judíos. Y eso es algo importante porque muchos pensaban
que la venida del Señor Jesucristo era, bueno, del Mesías, que el Mesías iba a venir a liberarlos de toda esa opresión que tenían los romanos. Y hasta la fecha, muchos judíos cuestionan y se burlan de que realmente el Señor Jesucristo no era el Mesías. Porque dicen, pues es que él prometió que lo iba a hacer y dijo, no, en otra ocasión lo voy a hacer, pero no entienden que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Eh, y bueno, inclusive dicen algunos judíos actualmente que él se equivocó, pero él no se equivoca. Sus tiempos son perfectos. Y fíjense una cosa, eh, la gran mayoría de los discípulos le reconoció como el Hijo de Dios, exceptuando uno, que quizá hayan escuchado ese nombre, Judas. Judas, quien fue quien lo traicionó, quien de pronto, pues en ese afán del dinero, en algún momento les dijo a las autoridades, bueno, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Yo se los entrego. Y Mateo capítulo 26 nos narra precisamente este lamentable suceso en la vida de Judas. 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, en otra ocasión trataremos de qué fue lo que pasó en los últimos días del Señor Jesucristo. Es algo sumamente amplio, pero Judas decidió entregarlo por 30 monedas de plata. Eh, ya avanzando el ministerio del Señor Jesucristo, él celebró la Pascua con sus discípulos en su último viaje a Jerusalén. Esa noche, durante una oración que hicieron, Judas fue con un grupo de gente armada, una turba contra, bueno, pues sí, contra el Señor Jesucristo, porque iban a apresarlo. Fue arrestado y fue llevado por acusaciones que no eran ciertas, desde luego. Y fíjense una cosa, eh, la condena que le dieron, la condena que le dieron fue a morir crucificado. Era la forma de muerte más humillante que había. Y, y esto no lo merecía el Señor Jesucristo, pero bueno, eso fue lo que decidieron. Y aún, fíjense, el gobernador romano dijo, este hombre es inocente y por eso precisamente se lava las manos. Yo no quiero tener nada que ver con este hombre. Pero bueno, al final de cuentas, el Señor Jesucristo es crucificado. En el momento de su muerte hubo un gran terremoto. Después de que fue crucificado, su cuerpo fue bajado de la cruz y fue puesto en una tumba muy cercana al lugar de donde fue crucificado. Ya en el tercer día, después de que el Señor Jesucristo murió, se descubrió que su tumba estaba vacía y los ángeles que estaban ahí les dijeron, oigan, es que, ¿por qué están buscando aquí al Señor Jesucristo? No está. Y esto es algo maravilloso porque es la esperanza que todos los que creemos en Jesucristo tenemos, que así como el Señor Jesucristo resucitó, así también nosotros algún día lo haremos. Y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 6. Eh, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y fueron las mujeres las que fueron las primeras a ver, bueno, querían ungirlo porque no había habido tiempo de prepararlo, porque ya llegaba el día de reposo, entonces no hubo tiempo de eso. Entonces llegaron las mujeres y se encontraron con esta maravillosa sorpresa. Y luego de esto, el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos en forma corporeal y pasó tiempo con ellos durante los próximos 40 días. Al final de ese tiempo, el Señor les hizo
pues los comisionó a los apóstoles y ascendió al cielo mientras ellos observaban. Y esto lo podemos ver nosotros ya en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, eh, donde dice en el capítulo 1, eh, versículos 8 y 9, voy a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y nosotros entonces aquí podemos ver algo maravilloso porque comienza un periodo sumamente especial, porque es el periodo de la iglesia. ¿Y qué sucede de importante aquí? 10 días después de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, estaban reunidos, dice la Biblia, unos 120 discípulos ahí en Jerusalén, que estaban orando y estaban esperando la venida del Espíritu Santo, porque les había dicho el Señor Jesucristo esto. Entonces estaban ahí, transcurrieron los días, y llegando el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó a los discípulos, dándoles la facultad de hablar lenguas que ellos no conocían. Y esto es algo impresionante porque había gente. Jerusalén era una ciudad muy grande, entonces había gente de distintos lados y de pronto decían, oye, ¿por qué les entendemos? ¿Por qué entiendo lo que ellos están diciendo? Y esto fue algo que impactó a las personas. Y ahí Pedro, este apóstol que primero lo negó y que era así como, pues de doble ánimo, ahí da un discurso maravilloso en las calles de ahí de Jerusalén, y 3,000 personas creyeron el mensaje del Señor Jesucristo y de que Él había sido el que habían matado y que había resucitado. Y estas personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces en ese momento es cuando la iglesia, que la iglesia, lo hemos dicho, no es una estructura, no es un edificio, no es una asociación, sino es el conjunto de creyentes en Jesucristo. Ahí fue cuando comienza, porque después Pedro fue testigo de que el Señor Jesús, bueno, el Espíritu Santo vino sobre gente que no era judía, sobre un centurión romano, un soldado y su familia. Entonces, esto era algo maravilloso porque entonces ahí ya nos podemos dar cuenta de que no nada más era para los judíos, sino para todos. Y entonces la iglesia de Jerusalén siguió creciendo a medida de que los apóstoles pues iban haciendo milagros y enseñaban, pero no enseñaban por lo que ellos sabían, sino enseñaban porque el Espíritu Santo les daba ese poder para hablar. Pero las cosas no iban a mantenerse así como, ay, todo es felicidad, todo va a estar bien, porque los nuevos creyentes comenzaron a sufrir persecución por un joven fariseo. Mencionaba hace un momento a los fariseos, que los trató como hipócritas el Señor Jesucristo. Y los fariseos eran gente que era estricta en cuanto a la ley judía. Y había un joven llamado Saulo. Y él empezó a perseguirlos y muchos creyentes tuvieron que salir de Jerusalén. Pero algo maravilloso es que mientras iban saliendo, o sea, mientras iban huyendo, ellos iban predicando el evangelio, ellos iban haciendo esta labor de evangelizar, de compartir las buenas nuevas. Y bueno, Saulo tenía planes de ir hasta una ciudad de Damasco, porque era tal el odio que tenía por los cristianos que él dijo, no importa, yo voy a ir, y a mí denme cartas y yo voy a ir. Pero no contaba con que en ese camino se iba a tener un encuentro maravilloso, porque iba a ser el mismo Señor Jesucristo quien se le iba a aparecer, le iba a decir, oye, ¿por qué me estás persiguiendo?
yo soy a quien tú estás persiguiendo. Y en ese momento ese que fue un perseguidor o alguien que decía, sí, mátenlo, se convirtió en un ferviente predicador de Jesucristo. Y unos años más tarde, Saulo, quien también es conocido como Pablo, el apóstol Pablo, se convirtió en un maestro de la iglesia de Antioquía. Porque, fíjense una cosa, el apóstol Pablo, y rápidamente lo menciono, era una persona que conocía muchísimo. Y entonces, si a eso le sumamos el celo que él tenía por la ley, en el momento en que conoce al Señor Jesucristo, todo eso es transformado de tal manera que, hey, lo que dice es cierto, porque miren, así y así y así. Entonces, predicaba con un fervor impresionante. Y mientras estaba allí en Antioquía, eh, él junto con Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo aquí en el Nuevo Testamento es algo importante. Y debemos de mencionar esto, que fue el Espíritu Santo quien los escogió para convertirse en esos primeros misioneros extranjeros, para salir hacia Chipre y hacia Asia Menor. Y el camino, el viaje no fue fácil porque hubieron persecuciones y dificultades en su viaje, pero a pesar de eso, ellos siguieron adelante y muchas personas aceptaban ese mensaje que ellos llevaban, incluido un joven llamado Timoteo. Y vaya, fueron muchas iglesias las que se fueron estableciendo en este camino. Eh, por ahí, bueno, surge una situación porque eh, en Jerusalén hubo una pregunta sobre, bueno, ¿qué pasa con todos estos gentiles o los que no son judíos? Porque están recibiendo el mensaje, ¿qué vamos a hacer? Eh, porque ellos no van a observar la ley, o la tienen que observar. Y en concreto era un asunto con relación a la circuncisión. Y hubo una reunión y fue precisamente el Espíritu Santo el que les dijo, no, esperen, la salvación es por medio de la fe. Y la circuncisión, es decir, observar la ley, no los va a salvar. Y esto es algo sumamente importante porque no es por las cosas que tú hagas, sino es por la fe que tú tengas en Jesucristo que vas a ser salvo. Y Pablo, mientras se fue a otro viaje misionero, pero esta vez fue acompañado de Silas. Y en el camino se les une Timoteo, al igual que un médico llamado Lucas. Lucas es importante porque Lucas se cree que fue el que escribió precisamente el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Eh, y fueron por orden del Espíritu Santo, nuevamente el Espíritu Santo, eh, que Pablo y este grupo salieron nuevamente hacia Asia Menor y viajaron a Grecia, donde incluso se establecieron más iglesias en Filipos, Tesalónica, Corintio, Éfeso y otras ciudades. Mencionamos estas porque de pronto hemos escuchado, bueno, la epístola a los Corintios, la epístola a los filipenses. Son cartas que escribió el apóstol Pablo a esas iglesias, que, bueno, dicho sea de paso, el apóstol Pablo pues escribió casi todo el Nuevo Testamento, perdón, y es maravilloso porque vemos nuevamente cómo aquella persona que perseguía fue un instrumento en las manos de Dios maravilloso. Así que, em, contrario a las advertencias que les hicieron sus amigos, Pablo hizo un viaje a Jerusalén y allí hubo una multitud que lo atacó con la intención de matarlo. Pero hubo un tribuno romano que lo rescató y lo mantuvo en una custodia para protegerlo ahí dentro del cuartel. Em, Pablo entonces fue juzgado ante el Sanedrín en Jerusalén, pero ahí hubo una situación, hubo un caos y entonces Pablo fue llevado a Cesarea para que compareciese ante un juez romano. ¿Por qué el romano? Porque
también Pablo era romano, era judío y tenía doble nacionalidad. Entonces por eso es que iba a ir a Roma. Y después de varios años en Cesarea, Pablo apeló al César, es decir, yo quiero ir a comparecer ante el César, ya que ese era un derecho que él tenía bajo la ley romana. Y entonces Pablo es llevado a Roma como un prisionero en un barco, y ahí va Lucas también. Y en el camino tuvieron una situación complicada porque hubo una gran tempestad que destruyó el barco. Pero Dios le había dicho a Pablo, no va a pasar nada, o sea, el barco se va a perder, pero todos se van a salvar. Y efectivamente así fue. Y llegaron hasta la isla de Malta. Allí Pablo hizo milagros que llamaron la atención al gobernador de la isla. Y uno de los milagros que él hace es que están preparando ahí fuego y de pronto una serpiente viene y le muerde ahí la mano y Pablo nada más se la sacude y todo así esperando a ver a qué hora se va a morir. Y inclusive comenzaron a hablar mal, "No, aquí lo está juzgando y esa serpiente por eso lo mordió". No le pasó nada a Pablo. Nada le pasó, pero porque era un plan de parte de Dios. Entonces, cuando Pablo llega finalmente a Roma, es puesto bajo un arresto domiciliario, con lo que ahora es un arresto domiciliario para nosotros. Pero sus amigos lo podían visitar y tenía cierta libertad para enseñar. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. O sea, estaba arrestado, pero tenía esas libertades. Y algunos de los guardias romanos se convirtieron. Eso es maravilloso, eh, porque habla, habla de que había un propósito de parte de Dios en todo esto. Y mientras Pablo permanecía allí en Roma, la obra de Dios continuaba alrededor del mundo mediterráneo. Timoteo estaba en Éfeso, Tito supervisaba la obra en Creta, Apolo servía en Corintio, Pedro posteriormente viajó a Roma, en fin, ya para ese entonces ya habían pasado varios años después de que el Señor Jesucristo había muerto y ya el Evangelio iba avanzando de una forma maravillosa por distintos hombres que habían creído. Y esto es algo maravilloso porque hasta nuestros días podemos nosotros ver que el Evangelio se sigue anunciando, se sigue predicando por distintos lugares del mundo. Y gracias a elementos como este que ahorita te permite a ti ver y escuchar este mensaje y los mensajes anteriores, esto es algo maravilloso porque la obra de Dios no la va a detener, porque es precisamente obra de Dios. Y fíjense una cosa, muchos, bueno, más bien la mayoría de los apóstoles fueron martirizados eh, por la fe que tenían en Jesucristo. El último de los apóstoles fue el apóstol Juan, que ya en su vejez fue desterrado a la isla de Patmos y allí recibió mensajes del Señor Jesucristo directamente de él, porque eso lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, que fueron para las distintas iglesias. Y también le dio una visión de los tiempos finales, que queda todo esto registrado de una forma maravillosa en el libro del Apocalipsis. Así que esto es básicamente de qué se trata el Nuevo Testamento. Y con lo que me gustaría que se quedaran en esta hora, amigos, es que realmente lo que Dios había dicho que iba a pasar en el Antiguo Testamento se cumplió. En, bueno, ya mencionamos que desde Génesis prometió que vendría un Salvador. Y después Isaías lo dijo, Daniel lo dijo, Zacarías lo dijo. eh, Vaya, hubo varios que lo dijeron en un distinto tiempo. Y finalmente se cumplió. Y hay cosas que están registradas en el Nuevo Testamento que nuevamente
las dijo Dios y se van a cumplir. Por lo cual, quiero que tú en esta hora tomes unos minutos y reflexiones cómo está tu relación con Dios. ¿Crees en Dios? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si no es así, hoy es el momento en el que hagas a un lado todas aquellas creencias que has tenido y le recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y al hacerlo, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida, tus pecados van a ser perdonados y ahora tú vas a tener la esperanza de la vida eterna. Y que no sea que la palabra de Dios se cumpla y tú digas, ¿por qué no lo hice antes? Y en ese momento ya va a ser muy tarde para ti. Así que medita en esto. Si tú quieres comentarnos algo al respecto, envíanos un mensaje o déjanos un comentario en el video y nosotros nos pondremos en contacto. Pero lo más importante es que tú evalúes cómo está tu relación con Jesucristo en esta hora. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les agradecemos a quienes están compartiendo estos videos en el canal de YouTube o a través de Facebook y deseamos que el Señor les siga bendiciendo y bueno, no sin antes agradecer también a aquellos que están orando para que este trabajo siga adelante. Así que no me resta más que despedirme y la próxima sesión estaremos tratando un tema que seguramente les va a interesar porque han escuchado hablar quizá de que hay personas que dicen que la Biblia se contradice y vamos a analizarlo, pero precisamente a los ojos de la Escritura. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.